Buenos días a todas y todos. Un saludo desde Chile, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Agradezco la invitación que nos ha hecho Pacto Global Colombia para participar de este 12 Congreso por un Mundo Mejor, cuyo lema es el gran desafío, generar desarrollo y crecimiento económico en clave ODS. Hace ya 7 años que el mundo, los pueblos, emprendimos el camino hacia la Agenda 2030, hacia el 2030, y nos embarcamos en esta agenda con sus 17 objetivos. A través de la resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, como ustedes recordarán, se adoptó este plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia y a las alianzas. La resolución fue aprobada por 193 Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre, el 25 de septiembre de 2015, bajo el título Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta slide pueden ver ustedes a lo que ya conocen, que son los 17 objetivos con sus 169 metas y 232 indicadores. Es una agenda súper ambiciosa que define medios de implementación, que es universal e indivisible y que aborda tanto la dimensión social como la económica y la ambiental. Es una agenda con plazo de cumplimiento 2030 que exige un nuevo estilo de desarrollo sin dejar a nadie atrás y con la igualdad en el centro. Y en este sentido la agenda se presenta por demás ambiciosa, ya que integra como nunca antes a una pluralidad de actores. No solamente participan en ella los gobiernos y el sistema de Naciones Unidas, sino que también las instituciones públicas colaboran estrechamente en su implementación con las autoridades regionales y locales, los parlamentos, las instituciones subregionales, pero también otras instituciones internacionales, la comunidad académica, organizaciones filantrópicas, grupos de voluntarios, organizaciones de la sociedad civil y las empresas, el sector privado. Como señala el texto de la resolución, el resultado es de más de 2 años de intenso trabajo, de procesos de consultas públicas y de interacción entre las distintas partes interesadas. Y como dice la resolución, al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás. Se trata de una agenda universal, que todos los países la aceptan y la aplican, que retoma lo que para los más memoriosos eran los objetivos de desarrollo del milenio, pero busca conseguir lo que estos no lograron. Por otra parte, los objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la social y la ambiental, como les decía, pero con la definición de medios de implementación. Y esta nueva agenda que adoptaron los países está guiada por 5 características. Por un lado, es universal, los beneficios del desarrollo deben ser para todos y es responsabilidad de todos los países, su logro es indivisible, ya que insta a abordar a la agenda de manera integral, no pensar en logro de este objetivo o aquel, evitando fragmentaciones. Hay que ir hacia adelante, hacia el 2030 con todos. Por otra parte, es integral, puesto que conjuga, como les dije antes, las 3 dimensiones del desarrollo, lo económico, lo social y lo ambiental. Es civilizatoria, dado que propone erradicar la pobreza extrema como imperativo ético, poniendo a la dignidad y a la igualdad de las personas en el centro, pero también es transformadora, ya que requiere aproximaciones alternativas a la forma habitual de hacer las cosas, para alcanzar el desarrollo sostenible. La igualdad de género, por ejemplo, y los derechos están en el centro de toda la agenda y el enfoque de múltiples interesados se hace imprescindible para la apropiación y la implementación. Yo sé que en este congreso que está teniendo lugar en Colombia, las 5 P's del desarrollo sostenible que presenta la Agenda 2030 son claves. Las personas, poner fin a la pobreza, al planeta, proteger los recursos naturales, como dice
la casa en que vivimos, la prosperidad, asegurar que todos puedan disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza, pero también la paz, fomentar sociedades pacíficas y justas e inclusivas, y también promover las alianzas, implementar la Agenda 2030 a través de alianzas globales sólidas. Estas 5P no se pueden pensar de forma separada. Para que la agenda se haga realidad, la Agenda 2030, tiene que haber una interdependencia y avanzar con todas a la vez. Ahora bien, ¿cómo hacemos para asegurar que todas y todos puedan disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza? Yo seleccioné aquí 3 puntos que me parece que pueden ser claves para pensar juntos sobre el tema. Y es, por un lado, trabajar con visión de futuro, como hacen ustedes a diario, pensando en el desarrollo, en la inversión y la producción, que integre personas, que genere equilibrios virtuosos donde se pueda conciliar las distintas esferas de la vida, buscando soluciones innovadoras que nos lleven a una producción más sustentable y que cuide la naturaleza. Pero también, cuando pensamos en una vida próspera y en armonía, creo que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto muy fuerte en nuestra región. América Latina y el Caribe fue la región más golpeada del mundo, dejando efectos económicos, sociales y políticos. Entonces, el sector empresarial se adaptó, buscó formas innovadoras que le permitieran continuar llevando adelante su modelo de negocio, transformó la forma de hacer negocios, incorporó más tecnología, agilizó procesos y generó soluciones para sus trabajadores. Entonces, en este sentido, pensar en cómo implementar la Agenda 2030, cómo poder pensar en la prosperidad, en desarrollo sostenible y en ODS, creo que tiene mucho que ver con lo que ustedes han estado haciendo durante estos 2 años, estos 2 últimos años en particular. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la situación actual? Si nosotros miramos los temas de la prosperidad, hacia dónde vamos en el tema de prosperidad, rápidamente podemos hacer referencia al desigual acceso a la vacunación que hubo en el mundo a partir de la pandemia. Y en este sentido es un ejemplo donde podemos hablar de que nos faltó para poder asegurar que todos los seres humanos pueden disfrutar de una vida próspera. Sin vacunas, sin acceso a la salud, hay muchas dificultades. En el cuadro ustedes pueden ver, para los 33 países de América Latina y el Caribe, que el porcentaje de vacunación con esquema completo, de población con esquema completo, para los 33 países de América Latina y el Caribe alcanzaba el 65,4%, con datos de marzo de 2022. Entonces podemos ver que si bien la región hizo un esfuerzo importantísimo, las diferencias entre países son muy importantes. Fíjense ustedes el extremo de 0,89 en un país de nuestra región con esquema completo y en el otro extremo un país con 89,6 de esquema completo de vacunación de su población. Esto nos muestra que a pesar de que la región ha vacunado a casi el 70% de su población, hay importantes avances, pero con grandes diferencias entre países. Si nosotros miramos otras regiones del mundo, vemos que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, se alcanzó el 72,3%, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, al 66,5%, pero en Centroamérica, si tomamos 6 países, alcanza solamente el 47,9%, y si tomamos el Caribe, los 14 países del Caribe, alcanzamos solamente el 14,6%. Esto también habla de que algunos países tuvieron oportunidad de adquirir un número mayor de vacunas que su población. Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón concentran el 39% de los compromisos de compra, contra solo el 12,9% de la población mundial. Entonces, en este sentido, las diferencias entre países nos hablan de que es necesario avanzar en garantizar el bienestar para todas las personas. Y esto es una prueba de que para poder avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 tenemos que pensar que la prosperidad, que el acceso a las vacunas, el acceso a la salud llegue a toda la población. También
en esta slide podemos ver las asimetrías globales, el costo de no apostar al futuro. Tenemos brechas económicas, tenemos brechas en salud, una brecha climática muy relacionada con el tema de las emisiones, algo con lo que ustedes trabajan mucho, y también una brecha con respecto a la respuesta a la crisis. Tenemos países que han podido invertir gastos adicionales en porcentaje del PIB para paliar, para hacer frente al COVID-19. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos dedicó el 25,5% de su PIB, mientras que en América Latina y el Caribe solo fue el 4,1% y el promedio de los países emergentes el 5,7%. Los países desarrollados en este sentido están rediseñando las sociedades post-COVID con mayor autosuficiencia nacional o regional. La prosperidad, asegurar que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida mejor, está muy relacionado con la disminución de la pobreza. Tenemos claro que el sector privado es un gran generador de empleo en nuestra región, pero fíjense ustedes que en 2021 la pobreza y la pobreza extrema aumentaron respecto de los niveles prepandemia. Se revirtió la lenta reducción de la desigualdad que veníamos observando, pero los números que nos arroja el 2022 es que la desigualdad aumentó en 0,7 entre 2019 y 2020 y se quebró, y esto es lo más complejo, esa tendencia decreciente que teníamos desde 2002. El reto en los próximos años es mantener el gasto público pro crecimiento en un contexto de sostenibilidad fiscal, y algunos países están sustituyendo transferencias sociales por apoyos al empleo. Creo que esto es un tema muy clave. Ahora, ¿cómo estamos avanzando en la implementación de la Agenda 2030 en la región? La CEPAL, por ejemplo, fortaleció sus capacidades de evaluación del avance de los ODS hacia 2030. Cuando en el momento prepandemia, en el 2019, cuando presentábamos nuestro foro de los países sobre el desarrollo sostenible, que es la instancia regional de seguimiento de la Agenda 2030, veíamos que teníamos 19 series estadísticas para los indicadores, pero en 2022 aumentamos a 359 series, ahora podemos medir 111 metas, 73 de las cuales corresponden a los indicadores priorizados para nuestra región. También el 68% de las metas continúan una tendencia insuficiente hacia 2030. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hubo avances? No, por el contrario, quiere decir que estamos registrando avances, que el esfuerzo de todos los sectores, el esfuerzo del sector productivo, todo lo que el sector productivo aporta, ha dado frutos y estamos avanzando, pero casi un tercio de estos avances se encuentran en trayectorias que nos alejan de las metas. Entonces, si bien avanzamos, sería insuficiente para lograr el cumplimiento global de todos los indicadores, metas que tenemos para 2030. Estos resultados, en este sentido, refuerzan la necesidad de una década de acción, como se ha dado en llamar, para transformar el modelo de desarrollo con base en un multilateralismo eficaz. Necesitamos poder avanzar de manera más rápida en el cumplimiento de la Agenda 2030. Como les decía, son un tercio de las 111 metas en la trayectoria y ritmo adecuados. Ustedes pueden ver acá en este gráfico que se despliegan cuál es el grado de avance con un semáforo de cómo estamos avanzando en el cumplimiento de las metas. Vemos por el lado del medio vaso vacío que la tendencia es de retroceso para 22 de las metas, que la tendencia es la correcta, pero no suficiente el empuje para alcanzar la meta en el 46%, y que para el 32% de los casos la meta se alcanzó o se alcanzaría con la tendencia actual. Pero si ustedes se fijan que para el ODS 1 y 2, que son el tema pobreza y hambre, la mayoría está en rojo o en verde, lo cual, sin lugar a dudas, genera dificultades y genera una llamada de atención. Pero si miramos la meta más novedosa, que es la número 17, la de alianzas, vemos que
salvo la meta ODS 1711, el resto están en un buen rumbo de avance. Ahora, en este sentido de trayectorias adecuadas, desaceleración y retroceso, hay un comportamiento regional heterogéneo. Entonces, en este sentido, la mayor cantidad de información estadística disponible para el monitoreo de la Agenda 2030 ha crecido. Fíjense ustedes, 2020 vis a vis 2022, que tenemos muchos más datos, pero a la vez que tenemos muchos más datos, vemos que la meta se alcanzó, se alcanzaría según la tendencia actual, y que ese porcentaje tan grande, la tendencia es la correcta, pero no suficiente para alcanzar la meta, o hay retroceso. Y es clave poder seguir analizando en esa línea y viendo cómo cada sector de la sociedad, los sectores económicos, los sectores generadores de empleo pueden contribuir en estos logros. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el año 2022 a partir de que es el año en que se revisan en particular 5 ODS, que son educación de calidad, igualdad de género, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres y, por supuesto, como todos los años, se revisa en el Foro Político de Alto Nivel, en el mes de julio, el tema de las alianzas para lograr los objetivos? ¿Qué es lo que vimos en este caso? Educación de calidad, igualdad, género y ecosistemas marinos y terrestres. ¿Qué tenemos? 3 crisis silenciosas que hagan llamar la CEPAL. Por un lado, el impacto tan grande que ha tenido la pérdida de más de un año de escolaridad presencial para una generación de estudiantes. Si bien los sistemas educativos de América Latina y del Caribe han hecho un esfuerzo muy grande por poner muy rápidamente al servicio de los estudiantes y de las familias la educación a distancia, esto se logró de manera distinta de un país a otro, y esa educación por internet, telemática, no reemplaza la presencialidad, y todos los que tienen hijos e hijas en el sistema educativo o están vinculados con niños saben la importancia y los avances que la escolaridad presencial da. De todas maneras, creo que mi colega que va a estar representando a UNESCO más adelante se va a referir al tema. También hay un aumento de la violencia de género y de la desigual carga de cuidados según sexo, y también una exacerbación de la destrucción de la biodiversidad marina y terrestre mediante actividades ilegales conjugadas con los temas de asesinato de defensores del medio ambiente. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? La pandemia dejó, como decía, una pérdida muy grande, porque fue el tema de las aulas vacías, y América Latina y el Caribe fue una de las regiones que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales. El promedio varía entre países, pero estamos en un promedio de interrupción total o parcial de 56 semanas. Se generaron brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, sobre todo en los niños más pequeños, y el riesgo del aumento del abandono escolar por la pérdida de trayectoria. También el cierre de escuelas impactó en la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres. Las mujeres en el hogar no solo estaban a cargo de apoyar a los niños en la trayectoria escolar, en la educación a la distancia, en conectarse a Internet, que no en todos los hogares ni en todos los países de la región es tan sencillo el acceso, pero también 85 millones de niños, niñas y adolescentes perdieron almuerzos en las escuelas. Es decir, que en nuestra región no solo se pierden habilidades cognitivas, sino que hubo niños y niñas que perdieron el acceso a la alimentación. Es cierto que los sistemas educativos y los ministerios de desarrollo social de los países de la región pusieron en marcha distintas modalidades para apoyar esa carencia en los hogares. Pero es una realidad que nos deja la pandemia. Por otra parte, en términos de igualdad de género de los ODS 5, vemos que hubo bastantes dificultades. Por un lado, las mujeres fueron de las que más perdieron empleos. Las mujeres dedican el triple de tiempo, además, que los hombres a las actividades de cuidado, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.
hubo pérdida de autonomía física, una de cada 3 mujeres ha sido o es víctima de violencia física, psicológica o sexual. Esto se incrementó al estar todo el grupo familiar dentro del hogar, pero también vemos cómo la igualdad de género está con dificultades de cumplirse de manera integral si pensamos que solamente el 36,6% de los escaños en los parlamentos nacionales son ocupados por mujeres. Esto quiere decir que si bien las mujeres representamos el 50% de nuestras sociedades, solo ocupamos en promedio el 33,6% de los escaños en los parlamentos nacionales. También la sociedad del cuidado. Esto es un tema clave y es un tema del que se habla en todos nuestros países. Estamos pensando en que para una recuperación sostenible tiene que haber igualdad de género y además es necesario compartir tareas de cuidados al planeta, a las personas y a quienes brindan cuidados, promover autocuidado. Hay una distribución que no es equitativa del poder, de los recursos y el tiempo entre hombres y mujeres. Las mujeres somos quienes más dedicamos tiempo al cuidado, entonces hay que hacer inversiones en la economía del cuidado, porque hay que liberar el tiempo de las mujeres, el tiempo que solo las mujeres muchas veces tienen que dedicar al cuidado para que pueda aumentar la productividad, para que puedan ir hacia el empleo, hacia el mercado de trabajo, mejora también el bienestar y las capacidades. Tenemos que avanzar en la corresponsabilidad entre Estado, familia, sector privado, comunidad y entre hombres y mujeres. Muchas veces cuando no hay dispositivos de cuidados, las mujeres no pueden integrarse al mercado de trabajo. Y sabemos claramente que el sector privado cuenta con distintos apoyos, tanto para trabajadores hombres como para mujeres, para espacios de cuidados, de guarderías, de primera infancia, para que las mujeres se puedan incorporar al mercado de trabajo, dejando con la tranquilidad de que dejan hombres y mujeres a sus niños y niñas en lugares con personal capacitado, en buenas condiciones, y eso hace que tanto trabajadores como trabajadoras puedan desarrollar sus tareas, sus empleos de mejor manera. Ahora, la región América Latina y el Caribe es la región del mundo más rica en biodiversidad por su patrimonio mundial, regional y nacional. Está amenazado. Tenemos temas con la vida submarina, la región con el mayor número de ecorregiones marinas, pero por otro lado tenemos temas de uso de suelo, de sobreexplotación de especies y recursos naturales, de especies exóticas invasoras, cambio climático, contaminación. Pero por otra parte, la región está avanzando, pero vemos que, por ejemplo, para el ODS 15, 1/3 de sus metas al 2020 están sin cumplirse y todavía no se alcanza ninguna meta, y que 2 metas para la obtención de recursos, soluciones basadas en la naturaleza, son 2 ODS los que tienen que ver con el planeta, que requieren que prestemos mucha atención, y en eso se está trabajando desde los países. Otro rasgo positivo de la Agenda 2030 y de poder pensar en la prosperidad es que los países de la región, como pueden ver en este cuadro, han prestado mucha atención al tema de los informes voluntarios. Cada país anualmente puede presentarse con un informe voluntario, no lo hacen todos los años, pero en América Latina y el Caribe podemos decir que hoy tenemos del total de 33 países, un 97% presentó alguna vez su informe nacional voluntario, y muchos de ellos lo han presentado en más de una ocasión. Esto es muy importante porque muchos de estos informes presentados entre 2016 y 2022, más los países que se han inscrito para el próximo año, han incorporado información sobre lo que viene aportando el sector privado
a la Agenda 2030, y en este sentido es muy clave el trabajo que Global Compact, Pacto Global, ha hecho en los distintos países del mundo. Su aporte con prácticas corporativas para la sostenibilidad y facilitar el intercambio de experiencias exitosas ha sido clave. Entonces vemos que en términos de las alianzas, otro de los objetivos que se revisa anualmente, hay avances institucionales en los medios de implementación. En este sentido, les decía, los informes nacionales voluntarios son claves. Vemos que 17 países de nuestra región cuentan con organismos a nivel de la presidencia, ministerios o otras dependencias, y que 15 países cuentan con mecanismos ad hoc. ¿Esto qué quiere decir? Que los países tienen áreas en sus poderes ejecutivos que están mirando cómo se cumple, cómo se avanza en la implementación de la Agenda 2030. Y en ese sentido integran la visión del sector privado. Y es muy clave y es muy satisfactorio ver cómo desde el primer informe, los primeros 3 informes que se presentaron al Foro Político de Alto Nivel, uno era de México, el otro era de Venezuela, pero el otro era de Colombia, y se integraba la visión de los aportes del sector privado. Y eso fue un muy buen antecedente para el resto de los países de la región que fueron incorporando el quehacer del sector privado. El sector privado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está claro que es el motor de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo, que aporta creatividad e innovación al servicio del desarrollo sostenible, que implementa prácticas corporativas para la sostenibilidad y facilita intercambio de experiencias exitosas, pero también vemos que están ajustados a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y otros marcos internacionales de Naciones Unidas, y se requiere fomentar el diálogo público-privado para potenciar el financiamiento para el desarrollo, uno de los principales medios de implementación de la Agenda 2030, por una parte, y el monitoreo de la contribución de las empresas a los ODS, por otra parte. Es súper importante que trabajemos en dar visibilidad al aporte que hace el sector privado tanto en la creación de empleo como también en los temas de sostenibilidad. Muchas veces yo he revisado informes de empresas donde cuentan lo que están trabajando en materia de sostenibilidad, y es impresionante cómo ha cambiado el modelo de negocio y cómo ha permeado en el discurso de la empresa poder ver la Agenda 2030 en cada una de las áreas. Realmente es algo muy interesante y muy útil, y que queremos que siga creciendo como ustedes lo hacen. ¿Qué decir del Pacto Global, de UN Global Compact? Para la CEPAL es un socio clave, es una iniciativa que es la iniciativa corporativa más grande del mundo, presente en muchos países de la región, con muchas empresas, con una gran presencia en América Latina y el Caribe. Yo creo que con este dato de 14 países me estoy quedando corta, que promueve el diálogo público-privado, que contribuye a movilizar al sector privado en la implementación de la Agenda 2030, y también esta alianza estratégica que queremos siempre tener para acercar al sector privado, como les decía, al Foro de la Región y Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, que es la instancia regional para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, y es ahí donde anualmente la CEPAL, junto con los países de la región, miramos cómo está avanzando nuestra región en la implementación de las 5P. Entonces, yo mucho más que decirles, que agradecerles este espacio, que invitarlos a seguir trabajando y a seguir pensando que este objetivo que tenemos, que es la prosperidad, es decir, asegurar que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y satisfactoria, no se va a cumplir, no se va a lograr si no trabajamos como todos los que estamos aquí, creo, hoy reunidos, lo hacemos a diario por las personas, por el planeta, por el partenariado, por la paz y por la prosperidad. Creo que teniendo presente estas 5 P's, pensando en una visión integral, en una visión de futuro, en una visión 2030, en una visión que acorte límites
en una visión que acerque universos, creo que vamos a lograr avanzar mucho. Pero sí decir que en este tiempo que hemos recorrido podemos ver que la relación que hay entre el desarrollo sostenible, los ODS y la prosperidad es clave, que el desafío radica en cómo hacer para que la prosperidad llegue a todas y todos y que haya oportunidades para todas y todos. Lo dejo por acá. Muchísimas gracias y buen día.